salmo más leído de todos los salmos, que es el Salmo 23. ¿Ok? Hoy vamos a estudiar, hermanos, el Salmo 23. Y creo, hermanos, yo que toda persona conoce este salmo, ¿no es cierto? Ya sea creyente o no sea creyente, toda persona conoce este salmo y probablemente, estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros nos sabemos el salmo de memoria, o si no de memoria, por lo menos los primeros versículos, ¿no? Nos sabemos de memoria, porque, hermanos, realmente este salmo sí es muy, muy conocido. Y es un salmo, por supuesto, que muy hermoso, a tal grado que uno de los pastores llamado Charles Spurgeon dice que el Salmo 23 es la perla de todos los salmos. Entonces, realmente este salmo es un salmo muy hermoso. Y este salmo, hermanos, que leemos, realmente cada vez que nosotros vayamos avanzando, cada vez que nosotros lo vamos estudiando, se van a dar cuenta, hermanos, que cada vez más este salmo va a traer un descanso a nuestros corazones. Cada vez más el descanso a nuestros corazones va a ser aún más. Y también cada vez que lo estemos leyendo, también va a traer una confianza total en Dios. Una confianza enorme en Dios, inclusive en esos momentos de miedo, en esos momentos de temor, de angustia. Y me gustaría, hermanos, que viéramos eso en este salmo. La confianza en el Señor, el descanso en el Señor, porque eso es lo que nos da este salmo. ¿Ok, hermanos? Y realmente podemos ver que Dios cuida a sus hijos, que Dios protege a sus hijos, que Dios protege a los suyos. Así que vamos a leer todo el salmo, hermanos. Así que acompáñame al Salmo 23, versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer todo el Salmo, que dice así. Salmo 23 dice: Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, hermanos. Así que, como siempre lo hemos hecho, hermanos, vamos a ir avanzando versículo por versículo para ver qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero antes de meternos de lleno al versículo primero, nota que este salmo como título tiene Salmo de David, ¿no es cierto? Bueno, esta frase, hermanos, Salmo de David, nos indica que el Espíritu Santo usó a David para escribir este hermoso salmo. ¿Ok? Fue David quien lo compuso, fue David el que lo escribió. Y muchos eruditos, hermanos, comentan que probablemente David escribió este salmo en los últimos días finales de su vida. Algunos dicen que en el último año de su vida, ahí por el 971 antes de Cristo, David escribió este hermoso salmo. David, ya siendo una persona grande, una persona de edad, analiza toda su vida, analiza todo lo que vivió y entonces decide escribir este gran salmo, el Salmo 23. Y todas las bendiciones, por supuesto, él ve todas las bendiciones que Dios le ha dado y escribe este hermoso salmo. Ahora, este salmo, hermanos, está categorizado en el género de los salmos de confianza. Es un salmo de confianza, es un salmo que nos habla en confiar en el Señor, ¿ok? Y eso es lo que vemos en David. David expresa una confianza total, enorme en Dios. Así que
Ahora sí, hermanos, vamos a ir yendo versículo por versículo para ver esa confianza grande que tenía David en Dios. Y vean cómo empieza el versículo 1 diciendo: Jehová es mi pastor. Detengámonos ahí. Dice: Jehová es mi pastor. Pero nota el nombre de Dios que utiliza la Reina Valera 60. La Reina Valera utiliza Jehová, ¿no es cierto? Ese nombre de Jehová en hebreo es Yahweh. Yahweh. ¿Y qué quiere decir este nombre de Dios, hermanos? De Yahweh. Este nombre de Dios apunta o destaca, que Dios es el que guarda el pacto. Yahweh, el que guarda el pacto. Pero también, hermanos, se refiere al Dios eterno, al autoexistente, al autosuficiente. Es el Dios que guarda el pacto y el Dios autosuficiente. O sea, el que no necesita nada de nadie. Porque Él es el Dios que tiene todo en sí mismo. Es el Dios que no necesita sabiduría de nadie porque Él ya es sabio. Él no necesita poder de nadie porque Él es el Todopoderoso. Dios no necesita pedirle permiso a nadie porque no hay nadie que detenga su mano. Dios, hermanos, no necesita ser ayudado porque Él no le rinde cuentas a nadie. Eso significa ser el autosuficiente. Yahweh, el que guarda el pacto, el eterno, el autosuficiente. Hermanos, esta es una realidad. Dios no nos necesita a nosotros para que Él pueda vivir. Al contrario, nosotros sí necesitamos a Dios para vivir, ¿no es cierto? Y justamente, hermanos, David tiene en mente a este Dios, a Yahweh, el autosuficiente, el eterno, el incambiable, el que guarda el pacto, el que jamás quedará mal con nadie, el que siempre es fiel, el que lo cumple, lo que dice, lo cumple. Eso significa Yahweh, Jehová, como lo marca el Éxodo, el yo soy, el autosuficiente, ¿no es cierto? Hermanos, entonces aquí tenemos a David pensando en Yahweh en su mente. Y dice, vean, versículo 1, Jehová o Yahweh, el autosuficiente, ¿es qué? Mi pastor, es mi pastor. David, hermanos, sabía perfectamente lo que era ser un pastor, ¿no es cierto? Porque él desde su niñez hasta su juventud, él fue pastor. Él se dedicó perfectamente a esto. Él no está hablando al aire. Él no está perdido en este tema. Pero nota, hermanos, cómo David pone a Dios como el pastor, ¿no es cierto? Y él se pone como la oveja. Porque él dice, es mi pastor. O sea, él está dando a entender que él es la oveja. Entonces tenemos a Dios como pastor y a David como oveja. Pero también nota, hermanos, que David no pone a cualquier pastor, sino que él pone a un pastor personal. Porque él dice, Jehová es ¿qué? Es mi pastor, es mío, personal. O sea, hermanos, esta palabra de mí apunta a que David tenía una relación personal con Dios. Él decía, Él es mi pastor. Yo tengo una intimidad con mi pastor. Yo tengo una cercanía con mi pastor. ¿Y ese pastor quién es? Yahweh, el eterno, el autosuficiente, el que guarda el pacto. ¿Sabes qué nos hace entender esto, hermanos? Que David tenía mucha fe en Dios. Esto nos habla de la fe que tenía David en Dios. Esto nos hace ver cómo David confiaba grandemente en su Dios, a tal punto que él decía, Jehová es mi pastor. Él es mío. Yo confío en Él plenamente. Yo confío en el autosuficiente. Yo confío en el que guarda el pacto, en el eterno, en el todopoderoso. Porque Él es mi Dios. Es mi Dios. Y eso refleja una fe muy grande que tenía David, ¿no es cierto?
Pero ¿sabes qué, hermanos? Así como también David tiene un pastor, así también nosotros tenemos un buen pastor. Y ese buen pastor es el Señor Jesucristo. Él es el buen pastor que todo cristiano tiene. Vean lo que dice Juan 10:11. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Vean lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Vean lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Vean lo que dice Juan 10:11. Dice así la palabra de Dios. Juan, capítulo 10, versículo 11. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor. Pero nota algo importante. ¿Cuáles son las primeras palabras que utiliza el Señor Jesucristo? Yo soy. Él es el yo soy. Estas mismas palabras, yo soy, son las mismas palabras que se utilizan en Éxodo cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza y le dice: yo soy el gran yo soy, ¿no es cierto? Yo soy el que soy. Estas son las mismas palabras. El Señor Jesucristo está diciendo que Él es el autosuficiente, el que guarda el pacto, el eterno. Y aparte dice: y el buen pastor, el que los cuida, el que da su vida por sus ovejas. Nosotros también tenemos un buen pastor. Y ese pastor es el Señor Jesucristo. Y vean lo que dice Hebreos 13:20. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Vean lo que dice. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Vean lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Él es el Dios del pacto, pero también es el gran pastor, como lo menciona aquí el autor, ¿no es cierto? El gran pastor de las ovejas. Hermano, si tú has creído en Cristo, si tú has creído que Cristo, el Señor Jesucristo, murió por tus pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día, si tú crees que Él hizo esto para pagar por tus pecados y lo demuestras entregando tu vida a Él, viviendo una vida santa para Él, entonces, igual que David, tú puedes decir: Jehová es mi pastor. Y tú serás una oveja de Dios. Tú serás una oveja del Señor Jesucristo. Ahora, debemos de mencionar algo, hermanos. Nadie, absolutamente nadie, es oveja de Dios por naturaleza. Por naturaleza nadie es oveja de Dios. O sea, lo que voy, hermanos, es que nadie nace naciendo oveja. Nadie nace siendo oveja. En el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros podemos ver cómo Dios compara a todo ser humano con todo menos con una oveja. En el Nuevo Testamento comparan al ser humano con un cabrito, con un lobo, con un perro, con un cerdo. Y entonces el ser humano es comparado con esos animales que en esa época eran inmundos para los judíos. Pero cuando alguien es comparado como una oveja, es porque ese hombre o esa mujer ha sido llamado o llamada por el buen pastor para que ella pueda ser salvado o salvada. Y hermanos, si tú lees en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo entonces categoriza a los incrédulos con estos animales dependiendo del pecado que ellos cometían. Y entonces el Señor Jesucristo les decía: algunos son cabritos, otros son lobos, otros son cerdos, otros son perros. Pero eso representaba sus pecados. Pero el creyente verdadero, hermanos, el que realmente creyó en Jesucristo, nunca fue llamado así. ¿Cómo era llamado?
oveja. Él es llamado, o ella es llamado oveja. Pero no por tus obras, sino por gracia, sino por misericordia de Dios. Gracias a que Él te escogió como oveja. Tú no fuiste oveja porque te ganaste el nombre de oveja. Tú fuiste oveja porque yo te escogí como mi oveja. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Y entonces, cuando tú eres oveja porque Dios te escogió como su oveja, tú puedes decir como David: Jehová es mi pastor. Hermano, si tú eres un creyente genuino, el autosuficiente es tu pastor. Es tu pastor. Y tú puedes decir lo mismo que David. Vean lo que dijo David, Salmo 23:1. Salmo 23:1 dice David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estas son palabras sorprendentes, hermanos. Porque esa frase de nada me faltará significa que David no necesitaba nada, ya que Dios se encargaba de cubrir todas sus necesidades. Y él por eso decía: nada me faltará. Pero hermanos, ¿cómo es posible que David diga estas palabras? ¿Cómo es posible que a David no le falte nada? ¿Cómo es posible? ¿Por qué él dice nada me faltará? ¿Por qué lo hace, hermanos? ¿Sabes por qué? Solo tienes que recordar algo. ¿Quién es su pastor? Jehová, el autosuficiente, el eterno, el incambiable, el que nunca falla. Por obvias razones, si Él es tu pastor, entonces nada te faltará. Jamás. Jamás te faltará nada. Y así le pasó a David. Y así pasa a ti como cristiano. Debido a que Jehová, el Señor Jesucristo, es tu buen pastor, el Dios encarnado es tu buen pastor, y gracias a eso, escucha, nada te faltará. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué nada te faltará? Porque Él te ha justificado de una manera perfecta. Y por esa razón Dios te ha perdonado y te ha dado de su espíritu, te ha dado de su palabra para que tú le obedezcas y tú puedas crecer espiritualmente. Y por eso tú puedes decir nada me faltará, porque espiritualmente yo voy a estar lleno, porque Cristo dio su vida por mí. Vean lo que dice Colosenses 2:10. Vean Colosenses capítulo 2, versículo 10, vean lo que dice. Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Colosenses 2:10, escucha: y vosotros estáis completos en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tú estás completo o completa en Él. O sea, nada te faltará porque estás completo en Él. Y hermano, hermana, no importa la incertidumbre que estés viviendo, nada te faltará porque tu buen pastor siempre te ayudará y siempre te dará la gracia para el momento de necesidad, porque Él es tu buen pastor y tú estás completo en Él. Y Él llegará a rescatarte. Vean lo que dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Hebreos 4, versículo 15. Vean lo que dice. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Escucha. Hablando del buen pastor, que es el Señor Jesucristo. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, según nuestra carne, pero sin pecado. Él puede entenderte en tu debilidad. Él puede
ayudarte en tus problemas, porque Él también fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso te dice el versículo 16, ve, versículo 16, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, hermana, Él te puede ayudar en tu aflicción de espíritu. En esos momentos de dolor, de angustia, acércate a Cristo y Él te ayudará. Pero hazlo, hermanos, porque muchas veces por nuestro pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa, en lugar de ir a Cristo, hacemos todo lo contrario, le damos la espalda a Cristo y entonces yo voy a resolver mis problemas como yo pueda resolverlos. Y entonces ahí entra el fracaso y vas de picada. En lugar de que subas, vas bajando. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes. Tú no puedes resolver tus problemas. Si pudieras, no tuvieras ningún problema, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué necesitas? Al buen pastor. Confiar en el buen pastor. Y si tú confías en Él, Él te ayudará. Acércate confiadamente al trono de la gracia, ¿no es cierto? Y Él te ayudará. Y sabes algo también, hermanos, el Señor no solamente te puede ayudar en términos espirituales, como David que decía, a mí ya no me hace falta nada, yo estoy completo en Dios, nada me faltará. Pero David no se refería solo en términos espirituales, sino también en términos materiales. Esta es una realidad, hermanos. Dios también te puede ayudar con cosas materiales. Si te falta trabajo o estás a punto de perderlo, ¿sabes qué? Nada te faltará. Nada te faltará. ¿Por qué? Porque tu buen pastor te lo ha prometido. Solo tú tienes que hacer algo, ser obediente. Solo tú tienes que ser obediente. Tú te tienes que concentrar en vivir en obediencia a Dios. Y mientras vivas en esta tierra, Dios te va a cubrir de todas tus necesidades materiales. ¿Recuerdas ese pasaje muy conocido de Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. En su contexto, el Señor Jesucristo está hablando de las necesidades de cada ser humano. Y entonces Él te está diciendo que primeramente tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Eso qué significa? Eso significa sé obediente. En pocas palabras, sé obediente a Dios como una oveja que obedece a su pastor, y después ten la seguridad que Él te suplirá de todas tus necesidades materiales. Pero sé obediente. Porque, hermanos, si hoy tus necesidades materiales no son suplidas, tenemos que reflexionar qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal, ¿no es cierto? Porque probablemente yo estoy haciendo algo malo, probablemente no estoy buscando el reino de Dios y su justicia primeramente. Y por eso quizás no hay una providencia de Dios en las cosas materiales. Pero Dios lo puede hacer, hermanos. No solamente estamos hablando en términos espirituales, también en términos materiales, porque Él es tu buen pastor y nada te faltará. Tienes que confiar en eso. Tienes que tener fe como David. Vean, regresando al Salmo 23, vean, Salmo 23, del versículo 2 hasta el versículo 6, hermanos, o sea, el resto de los versículos son descripciones detalladas de lo que dice el versículo 1. ¿Ok? Pero antes de entrar al versículo 2, hermanos, quiero hablarte rápido del contexto geográfico. Aquí nos encontramos, David se encuentra en la tierra de Israel, ¿no es cierto? Si ustedes ven un mapa, la tierra de Israel casi todo es desierto. Es un territorio desértico, ¿no es cierto? Y hermanos, en ese contexto de que nos encontramos en un territorio desértico,
imagínate a un pastor que pastoreaba sus ovejas. Imagínate a un pastor que quería que sus ovejas comieran en el desierto. ¿Eso qué implicaba? Eso implicaba que el pastor tenía que esforzarse para buscar el mejor pasto, ¿no es cierto? Porque no era fácil encontrar pasto en el desierto. Pero nota, hermanos, que eso hace nuestro Señor Jesucristo. Eso hizo Jehová con David. Lo llevó a los mejores pastos, porque Él es un buen pastor. Y dice versículo 2, vean, versículo 2, Salmo 23, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Nota que Dios llevó a David ¿a dónde? A delicados pastos. Esto de delicados pastos, hermanos, significa que son pastos frescos, pastos tiernos. Esto, hermanos, nos está dando a entender que David sentía un placer, sentía un descanso. Él como oveja se está poniendo metafóricamente, todo este salmo es metafóricamente hablando. Él se está poniendo como una oveja y está diciendo que mi pastor me está llevando a delicados pastos. O sea, yo estoy sintiendo un gran placer cuando Dios me guía. Yo estoy sintiendo un descanso cuando Dios me guía, dice David. Pero nota que esta oveja está descansando, ¿no es cierto? En delicados pastos me hará descansar. Esta oveja está descansado en esos delicados pastos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Esto quiere decir que esta oveja no se preocupa de nada. Está descansando. Es así como tu perrito, ¿no es cierto? Como tu gatito, que nomás está echado y dices, ay, tú nomás esperas la comida y de nada te preocupas, ¿no es cierto? Y todo relajado el perrito o el gatito, ¿no? Bueno, así David se veía, como esa oveja que iba a estos delicados pastos, que sentía un placer y un descanso. ¿Por qué? Porque él no se preocupaba. Él no se preocupaba de nada. Esta oveja descansaba. ¿Sabes por qué descansaba esta oveja? Ya lo vimos, versículo 1. Porque nada le falta. Por eso no se preocupa. Por eso está descansando. Porque esta oveja sabía que nada le faltaba. O sea, hay abundancia en esta oveja. Y la idea, hermanos, es que esta oveja fue al pasto delicado a comer, a quedar satisfecho y a descansar. Esa es la idea. Hubo un placer total en esos pastos delicados. Hermanos, aquí podemos ver que esta oveja está llena de tanto pasto bueno, está llena de tanto pasto, que ella simplemente dice, voy a descansar, porque yo tengo para comer. Nada me va a faltar. Pero hermanos, también quiero que vean que el hecho de que esta oveja se acueste también apunta a que se siente en un lugar seguro. Está en un lugar seguro, está descansando, está tranquilo. Entonces, en él hay placer, hay descanso, no hay preocupación y hay seguridad. ¿No es cierto? Y vean cómo concluye el versículo 2. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esa palabra pastoreará en hebreo se traduce como guiará. Junto a aguas de reposo me guiará. Un pastor no solo necesitaba saber dónde había pasto, también necesitaba saber dónde había agua, y sobre todo en medio del desierto rocoso. Esto, hermanos, por supuesto que va de la mano con la primera frase del versículo 2. Porque nota, hermanos, que Dios no solamente proveyó alimento, sino que también proveyó ¿qué? Agua. El alimento y el agua, hermanos, es lo indispensable para que un ser humano pueda vivir. Y eso es lo que está dando a entender David. Nuestro buen pastor me está alimentando con comida y con agua. O sea, me está dando todo lo que yo necesito.
En otras palabras, hermanos, David está diciendo que mi buen pastor me está alimentando físicamente y espiritualmente hablando, mediante su palabra. Él me está dando todo lo que yo necesito. Por eso, nada me faltará. Hermano, Dios hace que tú vivas tanto física como espiritualmente. Él es el que te da las fuerzas, es el que te provee de todas las cosas, el que te da seguridad, el que te quita las preocupaciones, el que te da placer y descanso, porque Él es tu pastor. Y entonces David se sentía de esta manera. ¿Y qué pasa? Versículo 3. Vean, dice versículo 3, confortará mi alma. Él se siente lleno de placer, lleno de seguridad, sin ninguna preocupación, porque él sabe que su pastor le da todo física y espiritualmente, y entonces dice, confortará mi alma. Esa palabra de confortará, hermanos, en hebreo se traduce mejor como restaurará. Restaurará mi alma. O sea, David dice que Jehová restaurará mi alma. ¿Por qué? ¿Sabes por qué está diciendo estas palabras David? Versículo 2. Él está consolado. Él está siendo alimentado. Él está siendo cuidado. Él está siendo guardado. O sea, Dios le provee lo que necesita de manera abundante y por eso Él dice que está confortado, está restaurado. En pocas palabras, David se siente pleno, se siente lleno, ¿no es cierto? Y vean, al final del versículo 3 dice que este buen pastor me guiará por sendas de justicia, por amor ¿de qué? De su nombre. Hermanos, Dios cuando guía, solo guía a estos caminos, caminos justos. Esta palabra de justicia se traduce como recto, derecho, bueno. Esa es la idea. Jehová está guiando a caminos rectos, buenos. Y solo por esos caminos guía a Jehová, el buen pastor. Solo por esos caminos buenos. Pero hermanos, observa que Dios es el que está guiando. ¿No es cierto? Esto nos está apuntando al cuidado de Dios. Pero también apunta a que David se somete a esa guía, porque él es la oveja. O sea, Dios no solamente te guía y te cuida, sino que tú también tienes una responsabilidad de someterte a esa guía, a esos caminos de justicia. Hermano, esto es algo grande, algo sorprendente, porque tú también, como hijo de Dios, puedes disfrutar de todos estos beneficios. Tú puedes disfrutar de esta guía y la provisión de Dios, así como David lo está haciendo. Pero también tienes que, ¿qué? Someterte a esa guía. Tienes que obedecerlo, volvemos a repetir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Sométete a la guía de Dios, sométete a su palabra, ¿no es cierto? Y si tú, hermano, te concentras en ser obediente a Dios, ¿qué crees que va a pasar? Dios te va a proveer de todo lo que necesitas para vivir en términos físicos y espirituales. Pero tienes que someterte a esa guía. Pero también, hermano, si tú buscas las Escrituras, tú vas a recibir también consolación. Y Dios te va a consolar en los tiempos difíciles. Porque vean lo que dice Romanos 15:4. Romanos 15, versículo 4, vean lo que dice. Romanos 15, versículo 4. Vean, Romanos 15, versículo 4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y escucha, a fin o con el propósito de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso estudiamos la Biblia, hermano. Porque por medio de las Escrituras nosotros vamos a encontrar paciencia y consolación.
Y eso va a producir esperanza en nosotros. Entonces, si tú buscas las Escrituras, tú vas a encontrar al Padre de consolación. Y Él te va a guiar siempre por los caminos de justicia, por esos caminos rectos, por esos caminos correctos. Por supuesto, hermanos, que este buen pastor jamás te llevará por caminos de pecado. Él nunca te guiará por caminos equivocados. Él siempre por los caminos buenos. Y te va a consolar, te va a guiar, te va a proteger, te va a cuidar. Tú sabes, hermano, aquí estamos viendo muchas bendiciones que Dios le está dando a David, ¿no es cierto? Muchas. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios le dio tantas bendiciones a David? Como lo muestra el versículo 1 al 3. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios le dio tantas bendiciones a David? La respuesta está aquí, hermanos, en el versículo 3. Vean, Salmo 23, 3. Ahí está la respuesta en el versículo 3. ¿Por qué Dios bendijo a David como lo muestra desde el versículo 1 al 3? Respuesta al final del versículo 3. Dice, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. ¿Por qué Dios bendijo a David? Por amor de su nombre. No el nombre de David, sino el nombre suyo propio de Dios. Esa frase, por amor de su nombre, quiere decir que Dios quiere mostrar su nombre. O sea, Dios bendijo a David para mostrar quién es Él, para glorificarse a sí mismo. Esto pasa con todo creyente, incluyéndote a ti. Dios te bendice con bendiciones materiales y espirituales. ¿Sabes para qué? Para su gloria. Para su gloria. Vean lo que dice Romanos 11:36. Un versículo conocido por todos nosotros, seguramente. Romanos 11:36 dice así la palabra de Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Para Él y por Él, por Él y para Él y todos los Él, porque para Él es todo, sea la gloria. Esa es la realidad. A Él sea la gloria, hermanos, por todo. Dios es el que hace todas las cosas para que Él sea glorificado sobre todas las cosas y sobre todo. Y claro, hermanos, en ese proceso nosotros somos bendecidos por gracia y por misericordia de Dios. Pero en primera instancia, Él te bendice para que Él sea glorificado, para que su nombre sea anunciado. Porque por medio de la bendición nosotros encontramos su amor, su gracia, su misericordia, su bondad, su perdón, su soberanía y etcétera. Todos los atributos de Dios. Porque recuerden, cuando ves el nombre de Dios, esa frase en la Biblia, el nombre de Dios, eso significa y eso apunta a quién es Él, qué es lo que Él es y qué es lo que Él hace. En pocas palabras, sus atributos, para que Él sea glorificado por medio de todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Y por esa razón Él bendecía a David, para que Dios sea glorificado aún más. Estas son grandes verdades, hermanos. Pero vean, esto se pone aún mejor. Versículo 4, Salmo 23, regresando al Salmo 23, versículo 4, esto se pone aún mejor y vean, versículo 4, dice David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Detengámonos aquí. Ve, hermanos, cómo ahora David cambia, se vuelve a una oración a Dios. Porque primero, hermanos, los primeros versículos, David está exaltando a Dios, está mostrando quién es Él. Él está diciendo, David, Él es el autosuficiente, el soberano, el que cuida, el que bendice, el que protege. Y entonces, cuando David está exaltando a Dios, mencionando quién es Él, en el versículo 4, David voltea sus ojos y hace una oración y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno. Pero nota esa frase, aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, hermanos, esto se refiere a una oscuridad aterradora, un valle de sombra de muerte, o sea, una oscuridad aterradora. O sea, hermanos, aquí nos está apuntando a las circunstancias más difíciles de mayor terror. Un comentarista dice esto, escucha, les voy a leer unas palabras de un comentarista. Él dice esto, escucha, para que hubiera pasto y agua en el desierto, tendría que estar en un lugar no abierto, para que el pasto no secara el sol y el agua tampoco se evaporara con el sol. Y ese lugar en el desierto, escucha, tuvo que haber sido en un área rocosa como en un cañón, pero un lugar donde había peligro, porque seguramente había animales salvajes que buscaban la misma agua y que se escondían en las mismas rocas rocosas. Ciertamente las ovejas estarían en un peligro. Y fin de la cita. Eso es cierto, hermanos. Leyendo este salmo en su contexto, el pastor enfrentaba muchos peligros cuando llevaba a sus ovejas a tomar pastos y aguas, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos a un David en un lugar donde es acechado por sus problemas, donde es acechado por sus dificultades más oscuras en su vida. Él está en un valle de sombra de muerte, en un lugar muy oscuro. Hermanos, la pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo David enfrentó esta situación de tanto peligro? ¿Cómo la enfrentó él? Vean, versículo 4 lo dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque yo esté en las dificultades más oscuras de mi vida, escucha, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nota que David está enfrentando este lugar oscuro sabiendo que Jehová está con él. ¿Cuál Jehová? El del versículo 1, el eterno, el autosuficiente, el fiel. El Jehová bueno y justo está con David en este momento de mucho terror. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y entonces por eso David decía, nada me faltará, nada me faltará. Pero a pesar de esto, hermanos, ve lo que Dios haría con David. Dice al final del versículo 4, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara, hermanos, era un instrumento de defensa que utilizaban los pastores para proteger a las ovejas de animales salvajes, por supuesto. ¿Ok? Entonces, esa vara apunta a la protección que Dios tenía sobre David. Y el cayado, hermanos, porque habla de una vara y de un cayado, ¿no es cierto? El cayado, hermanos, es como un bastón largo que utilizaban los pastores para alimentar a las ovejas. Y entonces así ellos mantenían el orden con las mismas ovejas. Todas las juntaba con la vara y con el cayado, entonces había protección, pero también había ¿qué? Dirección y provisión. Eso es lo que quiere decir tu vara y tu cayado. Cuando David está hablando de la vara y el cayado, está simbolizando sobre la protección, la dirección y la provisión que Dios está dando. Pero hermanos, David, al saber esto, dice al final, versículo 4, tu vara y tu cayado, ¿qué? Me infundirán aliento. Esta frase de me infundirán aliento apunta a que Dios lo iba a consolar. Me va a infundir aliento, voy a tener un consuelo. Pero también implica que David tendría valentía frente al temor. Dios me va a infundir aliento, salud, y voy a ser valiente delante de esas oscuridades que me persiguen. También, hermanos, tener la vara y el cayado, o sea, la protección, la dirección y provisión de Dios, nos ayuda a enfrentar el temor, a enfrentar la gran oscuridad que me está acechando. Pero ¿sabes algo, hermanos?
también esa frase, me infundirá aliento, quiere decir que emocionalmente David sería avivado. Emocionalmente él no se iba a dejar caer. Emocionalmente él no se iba a dejar derrotar, sino que él iba a ser avivado. ¿Para qué? Para resolver sus problemas más oscuros. O sea, hermanos, lo que está diciendo David en el versículo 4 es esto. David está diciendo, aunque yo esté en la situación de mayor oscuridad, yo no voy a temer porque tú, Jehová, estarás conmigo y tú me darás protección, dirección y provisión. Y esto me dará consuelo, me dará valentía frente al temor, pero también me alentará emocionalmente para cambiar mi situación mala. Eso es lo que está diciendo David. Pero quiero que notes algo importante aquí, hermanos. David en el versículo 3 está diciendo que Dios lo guiará, ¿no es cierto? Aquí en versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por sendas rectas, buenas, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el versículo 3. Bueno, hermanos, si él fue guiado por sendas de justicia, buenas y rectas por parte de Dios, ¿por qué David está en un valle de sombra de muerte? Versículo 4, ¿no es cierto? Hermanos, eso significa que si David terminaba en el valle de sombra de muerte, sería porque Dios mismo lo había llevado ahí. Él es su guía, ¿no es cierto? Él lo está guiando, Dios lo está guiando. Pero hermano, no vayas a pensar que el buen pastor entonces se equivocó y me guió por un mal camino. No, hermanos, porque Él siempre guía por sendas de justicia, por sendas buenas, por sendas correctas, por sendas puras. Y eso mismo hizo aquí, hermanos. Jehová mismo se iba a encargar de llevar, sí, a David por esas sendas de oscuridad. Pero, ¿David es el pastor? No, David es la oveja. Y entonces, ¿quién lo iba a proteger en esas sendas oscuras? Su pastor. Hermanos, quiero que notes que aunque tú estés en sombras de muerte, aunque tú estés rodeado de muchas preocupaciones, de muchas debilidades, de muchos problemas, tú no eres el pastor, tú eres la oveja. Y tu pastor te va a cuidar en medio de esas sendas de oscuridad. Y Él te va, hermanos, Él se va a encargar, como dice al final del versículo 4, Él se va a encargar de infundirte aliento en ese camino doloroso. Porque, hermanos, a veces los caminos de Dios no nos van a gustar. Serán esos caminos rocosos, llenos de piedra, donde se ve una oscuridad tremenda que probablemente nunca acabe, donde hay amenazas, donde hay peligros, donde hay aterradores cosas. Salud. Pero hermano, ten la seguridad de que Dios mismo, tu buen pastor, te dará la valentía mediante la guía, la protección y la provisión. Él te lo dará. Hermanos, el Señor está con nosotros. Él está con nosotros en la presencia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Él prometió darnos a su Espíritu para cuidarnos, para guiarnos. Tenemos que confiar en eso, que aunque yo ande en este valle de sombras, en primer lugar tengo que reconocer que yo no soy el pastor, yo soy la oveja. Y por lo tal, tengo un pastor bueno que me guiará, que me cuidará, que me protegerá y que proveerá para mí. Porque Él está conmigo. Vean lo que dice Colosenses 1:27. Colosenses 1:27, vean lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 27. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Escucha, este es el misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo
en ustedes. Cristo está con ustedes. El Señor Jesucristo está en ti. Hermanos, quiero que veas que en esos días de oscuridad, el Señor Jesucristo está contigo, te está guiando, te está animando mediante su palabra. Y como lo vimos al principio, Él te proveerá de todo lo que tú necesites, porque nada te faltará, tanto física como espiritualmente. Él, en su misericordia, te dará la capacidad para que tú enfrentes lo que estás viviendo hoy, porque Él está contigo. Charles Spurgeon contó una historia y dentro de esa historia decía estas palabras, y él decía: el niño pequeño que está en medio de la tormenta no tiene miedo como el resto de los pasajeros en un barco. Está dormido en los brazos de su madre. Es suficiente para él que su madre esté con él. Esta es una realidad, ¿no es cierto, hermanos? Debe de ser suficiente para nosotros como creyentes saber que Cristo está con nosotros. Y de hecho, hermanos, Cristo no solamente está en nosotros, sino que también con nosotros. Él está con y en nosotros. Eso es algo fantástico y por esa razón nada te faltará. Porque Cristo está en nosotros y con nosotros. Y hermano, ahí debe de existir tu esperanza. Ahí debe de existir tu confianza. Aunque el camino es oscuro, tu pastor está contigo. Tu pastor te está guiando. Tu pastor te está protegiendo. Y tu pastor te está proveyendo. Hermanos, no tenemos que temer, porque el mismo Jehová del versículo 1, el eterno, el Dios fiel, el autosuficiente, es nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo. Él está con nosotros y mejor aún, en nosotros, y nada nos faltará. Ni siquiera, hermanos, en los momentos más difíciles, porque Él nos cuida, Él nos guía. Y si nada nos faltará, hermanos, eso significa que Él nos dará todo lo que necesitamos para caminar en esas sendas de justicia y para andar en ese valle de sombra de muerte. Porque Él te dará todo lo que tú necesitas, porque Él es tu buen pastor. Hermano, espero que estas palabras alienten tu corazón, que tu corazón sea alentado a confiar más en tu buen pastor. Y ahora, nota cómo concluye David ante estas verdades hermosas. Dice Salmo 23, versículo 5. Salmo 23, versículo 5. Empieza con una palabra, David, que dice aderezas. Esa palabra de aderezas se traduce mejor como prepararás. Preparas. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, lo que está diciendo David es que Dios está proveyendo abundantemente para David y aún en presencia de las personas que son hostiles, que son malas en contra de él. Nota, hermanos, esto apunta a un nivel de provisión grandísimo por parte de Dios. Dios le dio abundantemente a David, aún en momentos de dificultad, aún en momentos de aflicción, de hostilidad. Y por eso Él dice que preparas mesas delante de mí. Me estás dando todo, aún en presencia de mis angustiadores. Y vean lo que pasa, versículo 5, continúa al final. Unges mi cabeza con aceite. Esa frase, hermanos, da la idea del aceite. Antes se usaba como perfume dulce. O sea, lo que está tratando aquí de decir David es que para esa época, hermanos, cuando alguien te invitaba a una reunión y en esa reunión delante de todos te echaba aceite, eso significaba que tú eras el invitado de honor y que tú ibas a ser el hombre que sería el centro de todo, porque eres el invitado de honor. Entonces, lo que está diciendo aquí David es que Dios mismo lo está tratando como el invitado de honor. Está dando todo, ¿no es cierto? Y vean, al final dice,
mi copa está rebosando. O sea, hay provisión, hay mucha provisión. Mi copa está rebosando. Esa palabra de rebosar quiere decir que así cuando ves un vaso lleno, se derrama, eso es rebosar. O sea, está apuntando a la provisión que Dios le está dando a David. En pocas palabras, Dios está mostrando su generosidad con David. Él da su generosidad en exceso. Él da su gracia abundante en exceso. Porque Él es el buen pastor. Y vean, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia. Note esas palabras. El bien y la misericordia. Misericordia, hermanos, en hebreo es Gesed, que se traduce mejor como, en un sentido muy literal, misericordia se traduce como amor leal. Amor leal, Gesed. Entonces aquí David está llegando como que al clímax, a lo más alto, ¿no es cierto? Y él dice, ciertamente, porque Dios me ha provisto de todo, Dios me ha dado en abundancia, Dios me ha protegido, ciertamente el bien y tu amor leal me seguirán todos los días de mi vida. O sea, hermanos, nota que David está expresando estas palabras con mucha seguridad, porque él está diciendo, ciertamente el bien y tu amor leal, ¿no es cierto? Esa palabra de ciertamente quiere decir con toda seguridad, yo sé que tú me das cosas buenas y que tú me das tu amor leal todos los días de mi vida. O sea, hermanos, David está diciendo que con toda seguridad durante toda su vida yo voy a disfrutar de la bondad y del amor de Dios. Eso es lo que está diciendo David. Él tiene una seguridad muy grande. Pero hermanos, ¿por qué David estaba tan seguro de esto? ¿Por qué David estaba tan seguro de que Dios mismo le daría, disfrutaría de la bondad de Dios, disfrutaría del amor de Dios? Y él estaba tan seguro de esto. ¿Por qué? ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué David estaba tan seguro de esto? Fácil. Porque Él es su buen pastor. Él es su buen pastor. Por eso Él estaba seguro. Él decía, porque tú eres mi pastor Jehová. O sea, el Dios fiel, el que nunca cambia, el que tiene los recursos infinitos para ayudarme, el autosuficiente, el que me protege. Por eso yo estoy seguro. Yo estoy seguro de todo eso. Pero hermanos, ¿cómo se manifestaba la bondad y el amor de Dios para con David? Todos los días de su vida. ¿Cómo Dios lo hacía? ¿Cómo Dios manifestaba esta bondad, este amor fiel para con David? Ya lo vimos, hermanos, desde el versículo 1 al 5. Son manifestaciones del amor y de la bondad de Dios. Por eso David está diciendo con toda seguridad y en toda mi vida, versículo 1, nada me faltará. De todo lo que yo voy a tener es porque Dios me lo dará. Y versículo 2, como Él es el buen pastor, entonces, versículo 2, suplirá todas mis necesidades materiales y espirituales conforme a su plan perfecto para toda mi vida. Y entonces, versículo 3, debido a que el Señor Jesucristo es mi buen pastor, toda mi vida, con toda mi seguridad, versículo 3, proveerá consuelo y me guiará en caminos correctos para su gloria. Y versículo 4, debido a que el Señor Jesucristo es mi buen pastor, con toda seguridad y en toda mi vida, versículo 4, en medio del sufrimiento más intenso, sea por salud, por temas económicos o por lo que sea, Él estará conmigo para fortalecerme, para disciplinarme si es necesario y para protegerme. Y versículo 5, debido a que el Señor Jesucristo es tu buen pastor, tú debes de estar seguro que en toda tu vida, aunque personas te dañen,
y te pongan en momentos difíciles, Él proveerá lo que necesitas de manera abundante. Hermanos, estas son bendiciones enormes que tuvo David, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo? Estas mismas bendiciones tú las puedes tener. Y esto debe de llenar tu corazón de consuelo, de confianza en el Señor. Porque nuestro buen pastor es incomparable y Él te puede dar todo lo que necesitas. Pero sé obediente a Él como una oveja que se deja guiar, para que Él pueda suplir todas tus necesidades. Y observa, hermanos, el final de la cúspide de este gran salmo que dice al final del versículo 6, y en la casa de Jehová moraré o viviré por largos días. O sea, por siempre. David, hermanos, está diciendo que él está ahora en la presencia de Dios. Pero como es por siempre, eso apunta a que David, aunque no había muerto físicamente en este momento que escribió este salmo, él ya se veía en el cielo con su Padre. Él ya se veía, hermanos, en la casa de su buen pastor. O sea, su pastor proveyó para él, su pastor lo protegió, su pastor lo cuidó hasta llegar a la casa de su buen pastor en el cielo. Esa es la idea, hermanos. ¿Y sabes algo? Así contigo. Tu buen pastor Jehová, el Señor Jesucristo, te llevará a su casa, al cielo, por gracia, no por obras, solo por fe en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y nada te separará de su amor, Romanos 8:38, ¿no es cierto? Y Él terminará la buena obra que comenzó, Filipenses 1:6. Hermanos, nota, este Salmo 23 es un recordatorio hermoso de lo que es la salvación. Porque la salvación no se pierde. Porque tu buen pastor no te abandonará jamás. Él te llevará hasta su casa por el resto de tus días. O sea, para siempre. Pero tengo que decirte algo para ir concluyendo. Si tú mueres hoy y no te arrepientes y no creíste en el buen pastor, si mueres en esa condición de espiritual que se asemeja a un cabrito, a un lobo, a un cerdo o a un perro, la única bondad que vas a ver de Dios es la que tienes ahorita en la tierra. Y es una bondad en un nivel limitado. Tú, porque hoy disfrutas del mundo, ¿no es cierto? Seas como seas, hoy disfrutamos del mundo, ¿no es cierto? Comemos lo que queramos, unas ricas enchiladas, unos ricos tacos de carnitas, convives con tu familia, disfrutas de las cosas de este mundo, ¿no es cierto? Pero lo vas a hacer de manera limitada, porque algún día Dios te quitará esas cosas permanentemente y ahí vas a recibir la totalidad de la ira de Dios en el fuego eterno cuando mueras. Esto pasará si tú te arrepientes. Esto pasará si no crees en el buen pastor, que es el Señor Jesucristo. Pero si tú sí crees, hermano, si tú sí crees en el buen pastor, la bondad temporal que disfrutas hoy aquí en la tierra, ¿sabes qué? Nunca se acabará. Porque si tú eres una oveja que creyó en el buen pastor, entonces la bondad de Dios se multiplicará por 1000. Y tú serás aún más bendecido perfectamente en una totalidad perfecta. ¿Sabes dónde? En el cielo. Y esto no se acabará, porque el buen pastor se te llevará a su casa para que Él te dé largos días de vida por la eternidad. Hermanos, hay que someternos a este hermoso salmo. Hay que vivir, como decía Spurgeon, en el palacio del descanso y del consuelo, que es este salmo. Pero vivamos obedeciendo a Dios, sin importar nuestras circunstancias, sin importar dónde nos encontremos, hermanos. Que el buen pastor nos dé la gracia para pensar y vivir en este hermoso salmo. ¿Ok, hermanos? Amén. Amén.